Y comenzamos este segundo bloque en Info 3 Noticias y hablando de salud y prácticamente ya hace algunos días, semanas podríamos decir también, se está hablando mucho de la bronquiolitis. Nosotros queremos saber qué es, cuándo acudir al médico, con qué estar atento. Por eso la tenemos aquí en los estudios a la doctora Andrea Maneiro, a quien le damos la bienvenida, pediatra obviamente. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo les va? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Bueno, en principio, hablar de la bronquiolitis nos genera la primera duda. ¿Qué es la bronquiolitis? Claro. Bueno, es una infección viral, ¿sí? Generalmente los virus son los que la producen, inflaman el pulmón, sobre todo de los más chiquitos, ¿sí? Sí. Los menores de 2 años son los que más predisposición tienen a padecerla, ¿no? Y produce que se llene de moco el pulmón. Ajá. Y ahí empiezan a aparecer los síntomas, ¿no? Tos, el catarro, la fiebre, la agitación, que son las alarmas, ¿no? de la bronquiolitis. Generalmente el más común de todos los virus es el virus sincicial respiratorio, que es bastante famoso, pero hay un montón de virus que lo pueden producir, ¿sí? La influenza, el rinovirus, coronavirus, metaneumovirus, o sea, hay varios virus. Hay varios virus, entonces, sí, que pueden influir en la aparición de la Por eso se puede bronquiolitis. repetir más de una vez. Ah, ¿no? se puede tener más de Se una vez. puede llegar a repetir, sí, más de una vez. Entonces, pero es bien característica de chicos chiquitos. Sí. ¿Sí? Bronquiolitis no se ve en un chico de 9 años. Esos son otras virus. enfermedades. Bien. Claro. ¿Y eso cómo se contagia? Como cualquier virus, con las gotitas famosas de flush, que se habló mucho en la época del coronavirus, las manos, el estornudo, ¿sí? Los ambientes cerrados, ¿sí? Eso predispone bastante, ambientes con humo, ¿no? Esos son ámbitos donde si hay chiquitos enfermos, como podría ser una guardería, Claro. estamos en problemas. Sí. Ahí se difunde mucho más rápido. Bueno, y en términos de paciente, le voy a decir de paciente. Yo noto que mi hijo se siente mal y lo que voy a buscar es acudir rápidamente. ¿Cuándo tengo que ir y cuándo no tengo que ir a la atención? O sea, ¿cuál es el límite que tengo que decir? Bueno, hasta acá lo pude atender yo, puede ser que se haya contagiado en el jardín, en el colegio. ¿Colegio? No, bueno, no, jardín, estamos hablando de más chiquititos. Sí. Jardín, guardería, ¿hasta dónde tengo que esperar y dónde ya tengo que acudir rápidamente? En general, esto como que tiene etapas, ¿no? Los primeros 2 o 3 días es un catarrito común, donde por ahí tiene febrícula, empezó con el moquito cristalino y un poco de tos, resfrío, un catarro común. No le impide dormir, no le impide comer, no está agitado. Esos días son para esperar y ver. Sí. Después del segundo o tercer día empieza la etapa más activa del virus y de la infección, donde ahí puede aparecer agitación, dificultad para respirar. Cuando hablamos de agitación, los papás notan que respira, infla el pechito, aparecen ruiditos, a veces dicen que silba como un gatito, bueno, las sibilancias, ¿sí? O que respira con la panza, ahí empieza quizás a tener dificultad para alimentarse, la fiebre ya pasaría un segundo día. Entonces, en esa etapa es donde, ante la duda, y más sobre todo los bebés chiquitos, hay que consultar. Con agitación, dificultad para respirar, cambio de color de las mucosas, o sea, los labios, las uñitas, ¿sí? Que no pueda alimentarse, que no pueda dormir, son signos de alarma y hay que ir. Obviamente que hay un paréntesis para algunos pacientes que tienen factores de riesgo. Por ejemplo, un pacientito que fue prematuro o un paciente que tiene un problema, una cardiopatía, o que ya vino con antecedentes respiratorios previos, van a acudir más rápido al control, ¿sí? No hay que esperar a que esté agitado, no pueda comer, no pueda dormir, ¿sí? En los primeros días las pautas son las de siempre: hidratarlo bien, ventilar los ambientes, si toma la teta, la teta es protectora, o sea, disminuye el riesgo de que la bronquiolitis se complique, la lactancia materna, así que los pediatras a full con la lactancia, y más en esta época. Y esa sería la cuestión, ¿no? Esos síntomas: agitación, cambio de color, dificultad para alimentarse, dificultad para dormir, fiebre alta persistente y factores de riesgo, a la guardia. Y una vez que el diagnóstico
determina que es bronquiolitis, digamos, ¿qué se usa para ese diagnóstico, para tratar? Hay un paso previo a Sí. tratarlo que es, porque todos dicen, bueno, para el diagnóstico es clínico, o sea, Claro. viene un bebé chiquitito, agitado, con fiebre, catarrito. A veces los que llegan a una guardia y que uno los ve en mal estado general o con falta de oxígeno, que ese es un dato que cuando recibimos al paciente es uno de los primeros datos Claro. que pesquisamos en las bronquiolitis, es la hipoxemia, que con el COVID se escuchó mucho, que le ponemos el saturómetro en el dedito. Porque uno de los síntomas más complicados, y por eso cambia de color, es que le baje el oxígeno, ¿no? Exacto. Entonces, la hipoxemia es un dato que nos puede marcar, lo internamos o lo mandamos a casa, ¿sí? Pero para el diagnóstico no hay muchas herramientas, ¿sí? Salvo que uno esté pensando que la infección está complicada, entonces podríamos hacer una placa, el laboratorio, y lo que se usó mucho en la época, por ejemplo, del coronavirus, y que cuando el paciente se interna se usa también, es un aspirado del moquito de la nariz. Eso se manda a estudiar y probablemente salga que es el virus sincicial respiratorio. Eso se hace para el chiquito internado. Generalmente el chico que se maneja ambulatorio, diríamos que lo podemos Sí. mandar a la casa, no se hace el aspirado, ni la placa, ni Claro. nada, ¿sí? En función de eso vamos a ver el tratamiento. El tratamiento también es un tema porque al ser algo viral, Sí. no hay tratamientos específicos como una angina que uno le da un antibiótico y se resuelve. Son todos cuidados que acompañan la sintomatología, o sea, que esté bien hidratado, bajarle la fiebre, que esté descansando en una posición cómoda, ¿sí? Y eso puede llevar muchos días. Esto puede llevar, ¿se acuerdan que les dije los primeros 3 días? 3 días, sí. Catarrito inespecífico, 3 días que puede ponerse activo y a partir de ahí todo el cuadro catarral, si no se internó, que son los menos los que se internan, pero bueno, puede pasar, Claro. dura 1 o 2 semanas. Y del tratamiento, hay también algo importante, uno dice, pero no le va a dar nada. No hay nada que demuestre que vos curás la bronquiolitis. Se hacen, a veces se usa bastante los aerosoles y la betametasona, por ejemplo, que son las famosas gotitas, que no está demostrado que sirvan, pero en muchas guardias y en muchas situaciones uno lo usa como sostén, ¿sí? Pero en general tratamiento específico no hay. Cuando se interna, obviamente el oxígeno y la hidratación, van a Sí. ver muchas veces que tienen el suerito y la bigoterita que les decimos nosotros, la cánula nasal. A veces es eso, lo único, y esperar el tiempo que el virus se designe a irse, o bueno, a veces se complica. Claramente. Ya que hablaba de las guardias, si bien usted no está específicamente en alguna guardia, bueno, sí se ve en este tiempo, bueno, digamos, la concurrencia masiva, porque al no saber quizá todo esto, de que hay que esperar, quizá darle unos días hasta que, digamos, esto sea un poco más complejo, bueno, sí se llenan, digamos, las guardias. También es foco de infección allí, ¿no? Si nos encontramos con otros que están en la misma situación. Sí, a veces es difícil que una mamá con un bebé chiquito espere en su casa, ¿no? Exacto. Claro, claramente. Con Sí, la inquietud, la ansiedad de saber. Entonces, bueno, concurren a la guardia. Pero teniendo información, y yo digo que siempre las mamás y los papás tienen por ahí esa intuición o sentido común de decir, bueno, a ver, ¿cómo lo ves a tu bebé? ¿Lo ves Claro. que está mal? Salís corriendo. Tal cual. Pero tiene el moquito, ir a una guardia que por ahí esperás 3, 4 horas porque es inevitable a veces, por la demanda y por lo complejo del paciente que llega a la guardia, y te vas a ir a tu casa diciéndote, ponele solución fisiológica en la naricita, dale mucha teta y esperemos a ver qué pasa. Claro. Entonces, es un límite difícil para las familias, ¿no? Decir, bueno, me quedo. Pero en realidad sabiendo que tenemos esos 2, 3 días donde los síntomas por ahí de ahí no pasa y es eso nada Claro. más. Una evolución uno- normal, entonces, tiene esa Sí, circunstancia. 3 días, para hacerlo sencillo, Sí, ¿no? Más sí, o sí, menos sí. 2, 3 días previos, después 2, 3 días que hace el piquito, el quinto día es como el pico de la bronquiolitis, que yo digo que ahí toma 2 caminos. Hola. El camino común, que es estamos en casa esperando que se le vayan los mocos, o el camino de la internación. El Perfecto. quinto, sexto día es como que la bronquiolitis nos marca el camino, ¿no? Recomendaciones para los padres a la hora de tratar. Bueno, en principio uno entiende que, lo decía recién, el cuidado con la ventilación de los ambientes, el lavado de manos, evitar obviamente el contacto con otros niños Perfecto. de esa edad. ¿Hay algo más que se podría ir sumando? Sí,
lo que quedó del COVID es un buen ejercicio para tomar, ¿no? Tal cual. Sí. Esto de ventilar la casa, lavarse las manos, no juntarse cuando hay chicos enfermos. Y hay un gran dato que a veces cuesta mucho, pero es que no haya fumadores en la casa. Los Bien. bebés que conviven con fumadores, si tienen una bronquiolitis, eso es un factor de Agrava. riesgo para que esto empeore la bronquiolitis. Es así. Lo mismo que no acceder a la lactancia materna. A veces los bebitos que no recibieron lactancia materna pueden tener un factor. Pero en prevenciones son pautas de higiene. No tener sobrecalefaccionada la casa, porque eso tampoco Sí. Ayuda. es lo ideal, claro. Pero con esas pautas tiene que poder despacito ir resolviendo. Hablábamos, ¿no? Fuera de micrófono, los casos que se van dando son prácticamente similares a los que teníamos antes del COVID, ¿no? Porque antes, bueno, de acá a 2 años atrás era todo COVID, Claro. Sí. digamos, pero estas enfermedades seguían estando. Bueno, estaban mucho menos. Me Claro. acuerdo que Buenos Aires no tuvo casi internación por bronquiolitis, porque cuando hay un virus que prevalece, los demás virus están así, digo Claro, yo. esperando, Sentados, esperando que... y acá, bueno, aparece el sincicial, como aparece el influenza, como aparecen los virus comunes. No se vio todavía un brote, una epidemia que digamos estamos sobrepasados, porque todavía no se ve. Yo les comentaba a ustedes que el sur o Río Grande, yo siempre que estoy en comunicación con el norte, siempre vamos un poquito más atrás, ¿no? O sea, por ahí para cuando en Buenos Aires ya está como explotado el tema de, bueno, empezaron los casos, Río Grande viene un poquito atrás, o sea, siempre es otoño-invierno la época de mayor incidencia, pero como casi todos los cuadros respiratorios. Claro, son todos virus de esa época. Claro, Sí. pero por ahora, hasta donde estamos, estamos en lo habitual. O sea, ¿va a haber casos? Sí, va a haber casos. ¿Algunos van a terminar internados? Sí, algunos pueden terminar internados. Pero la mayoría son de resolución benigna y buena evolución. Así que un poco no es para desesperarse, es para estar atentos, ¿sí? Los padres observar, ver lo que está pasando y si es necesario, bueno, consultar o a la guardia del hospital, los médicos que somos de cabecera, Exacto. ¿sí? Ir acompañando un poco toda esta situación como todos los años, o sea, Sí. para nosotros esto es de todos los años. Eso ¿no? es lo que le iba a preguntar. Estamos, sin duda, cuando empiezan a aparecer estas afecciones, empezamos a discutirnos, bueno, los padres, ¿qué hacemos bien y qué hacemos mal? Como a sentir cierta culpa, ¿sí? Y uno debe entender que las estacionales o las enfermedades, las afecciones estacionales, es una cuestión de que aparecen, están. O sea, Claro. nosotros no vivimos separados del mundo. Circulan, puede, o sea. claro, puede aparecer en cualquier circunstancia, ¿no? Sí, porque circulan. Sí. Sí. O sea, el COVID hizo que detuviéramos El mundo. el mundo infectológico en mucha medida, pero se corre el COVID y vuelve lo estacional habitual, ¿sí? Obvio que la alarma para los papás va a estar siempre, pero saber que hay cosas que se van dando, como las gastroenteritis, cuando se van de vacaciones todos vuelven con diarrea. Sí. Sí. Y le echamos la culpa a comer en cualquier la lado, ruta. sí. Pero en realidad el verano trae las gastroenteritis, ¿no? Los virus gastrointestinales. Bueno, el otoño y el invierno trae los virus respiratorios. Pero hay edades que son más vulnerables. O sea, los menores de 2 años, cajita de cristal, Sí. y bueno, hay que cuidarlos. Por supuesto. Doctora, ya que la tenemos acá, se ha hablado mucho en este tiempo también de los pediatras en general, ¿no? Es una especialidad que no se está eligiendo. Hablaba el otro día con una pediatra, la pediatra de mis hijos, que me decía esto, que cada vez se elige menos esta especialidad, ¿no? ¿Cómo ve, desde su opinión, esta situación que se está dando en nuestro país y obviamente también en Tierra del Fuego, porque no llegan más pediatras? Uno que conectás con el resto de Argentina, y bueno, y en varios lados, en España pasa lo mismo, no hay pediatras, no es que elijan las formaciones de nosotros nos recibimos de médico, pero Exacto. ninguna especialidad tenemos ahí. Después uno tiene que hacer otros 4 años por lo menos para una especialidad, como podría ser pediatría y clínica. Pediatría y clínica tienen el enfoque general del paciente. Yo siempre digo, no es lo mismo un especialista que va directo a un foco y nosotros
en un control de salud, ustedes lo habrán vivido con sus hijos, Sí. revisamos la cabecita, los dientes, los oídos, el corazón, la pancita, la zona genital, la columna, lo pesamos, lo medimos, o sea, es mucho más integral. Y no está equiparado a lo que sería un sueldo acorde, pero no por hacer todo eso, sino porque lleva mucho tiempo de formación, o sea, a pesar de que terminamos la residencia con un título de especialista, el pediatra no deja nunca de formarse. O sea, Claro. Claro. en 30 años yo creo que hubo un año donde no hice un curso, ¿no? Digo, uno vive formándose porque como te alimentabas nosotros no vos sí. fuiste distinto y los chicos de ahora es, por ejemplo, ¿no? La alimentación. Sí. Es otro mundo, entonces tenés que todo el tiempo, y las guardias son demandantes y no alcanza. Y de hecho hoy hay una preocupación, la Sociedad Argentina de Pediatría Sí. sacó un comunicado bastante preocupante porque las residencias, que es el único ámbito donde uno se forma de la especialidad, quedaron, en mi época te matabas por un residencia. cargo en una Sí. residencia, quedaban 1000 por lo menos Afuera. Esperando. médicos esperando para el otro año. Hoy quedó el 50% sin cubrirse. Claro. Sí. Hospitales de nombre que funcionan porque el residente es, aprendemos, pero trabajamos. Claro. Por eso se paga un sueldo a los residentes. Y son fundamentales en cualquier establecimiento, porque un médico de planta no se queda hasta las 8 de la noche, hasta las 12 de la noche, no hace guardias. Entonces, los residentes formaban parte de una máquina laboral importante y preocupa mucho, mucho. No sabemos cómo se puede cambiar, hay gente pensando qué estrategias. Por lo Claro. pronto, antes se hacían 24 horas de guardia, te quedabas al otro día, seguías trabajando. Después se pasó a 24 horas y al otro día nada. Ahora se hacen 12 horas de guardia y así tampoco. Claro. Y la verdad que es un problema. Para que No, buscarle falta de la atracción vuelta. para ¿Algún cumplir con atractivo? alguna Falta de- claro. La verdad es preocupante. El otro día veía en un caso de un hospital que también es de renombre en La Plata. Sí, el Ludovica de La Plata. Ludovica de La Plata, que no podía cubrir, o sea, era un número prácticamente que generaba preocupación, y esto pensando a corto plazo. A corto plazo. Claro, ¿cuántos pediatras vamos a tener? Porque un día usted o quizás otros profesionales que hoy están en la gestión van a decir, bueno, yo hasta acá llegué. ¿Me voy a jubilar o voy a hacer mi, Sí, se voy a hacer nota, mi ¿no? vida para otro? No, digo, Pero no, pero digo, es una sí. cuestión natural. Y uno tiene a corto plazo falta de formación de profesionales para ir cubriendo lo que uno quizás... Lo que pasa es que se viró para otras especialidades no tan Demandantes. no tan exigidas y demandantes como es las especialidades básicas, ¿no? En toda guardia vos tenés por ahí ginecólogos, Sí. tenés traumatólogos de pasiva, por ejemplo, pero pediatra y clínico no pueden faltar. No pueden Y faltar. si Claro, hay tienen que 2, estar. necesitas 3. Yo hacía guardia en un hospital donde había 10 médicos pediatras de guardia. Hoy si hay 5 es mucho. ¿Y cómo hace 5 para atender? Yo era del Posadas, ¿no? Sí. Zona oeste de Buenos Aires. Imposible. Que No te da. venían de toda la zona oeste. Es complicado. Sí. Hay que buscarle la vuelta, pero bueno, son momentos de la salud que algún día creo que habrá que sentarse a repensar varias cosas, ¿no? De la situación económica, Sí. de las exigencias. Lo Sí, económico pesa por sobremanera, por eso no hay profesionales que vuelvan a Tierra del Lo Fuego econo- o que elijan a Tierra del Fuego para No, desarrollarse. Tierra del Fuego no es la provincia que peor paga, Sí. ¿no? No, hay lugares donde la situación, el pago es Peor. bastante peor. Mm. Pero no solo es lo económico. Pues si es lo económico, Tierra del Fuego podrían Sí. venir tranquilamente. No están eligiendo ese estilo de vida. Claro. Y esa... Se van para la cirugía estética, por y ejemplo. esa... Bueno, algunos, sí. No. Sí. Pero Sí, que no es está es mal. una- que Claro. pero no digo, está es mal, otra, es pero otra cosa. Pero no es eligen muy- Tierra del Fuego por la cuestión climática, por cómo se vive aquí, Pero la no es, distancia. ya no es Tierra del Fuego, porque el Ludovica de La Plata es un hospital de mucho renombre. Que no elijan el Ludovica. Yo cuando me enteré casi lloro, porque Sí. digo, no están eligiendo uno de los hospitales de renombre, exacto. donde salieron pediatras como Cueto Rúa, que vino muchas veces acá a Río Grande. Digo, pasa por otro lado. más allá de eso, sí. Deciden, tienen otras prioridades, que no está mal. Yo les decía la duración de la guardia.
nosotros éramos así, que tampoco no sé si eso estaba bien, ¿no? Porque vivíamos adentro del hospital. Se fueron logrando mejoras, pero así todo no seduce a hacer 8 guardias por semana, por mes, aunque te paguen un montón. No es la calidad de vida. Y eso es un temita más complicado. Sin duda. ¿No? Elegir la profesión. Sin duda. Bueno, Se lo pierden, ¿eh? sí. Porque pediatría es hermoso. Lindísimo. Me imagino que sí. Bueno, Andrea, te agradecemos muchísimo por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas Bueno, gracias. nos vamos a nuestra pausa, la segunda ya en esta edición de Info 3. Volvemos enseguida con más noticias.